Hay decisiones que cambian tu vida para siempre, decisiones que tomas con el corazón roto, pero con la esperanza intacta, decisiones que años después te persiguen como fantasmas que nunca descansan. Y esta es la historia de cómo crucé una frontera buscando salvar a mis hijos y terminé convirtiéndome en la villana de su propia historia, en la mujer que supuestamente los abandonó cuando en realidad cada paso que di lejos de ellos fue un paso hacia su futuro, hacia darles lo que yo nunca tuve. Pero ellos no lo entienden, quizás nunca lo entiendan, y esa es la herida que nunca cierra, la que sangra en silencio cada noche cuando cierro los ojos y veo sus rostros de niños mirándome con amor, un amor que ya no existe. Me llamo Soledad Cruz, tengo 54 años, y esta es mi verdad, la verdad que nadie quiso escuchar, la verdad que quedó enterrada bajo años de silencio y reproches. Si estás escuchando esto desde algún lugar del mundo, te pido que dejes un comentario diciéndome de dónde nos acompañas, porque necesito saber que no estoy sola en esto, que alguien en algún lugar puede entender lo que significa sacrificarlo todo y recibir a cambio solo desprecio. Y si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible, una de esas que te parten en dos, escribe el número 1 en los comentarios, porque quiero saber cuántas madres como yo están ahí afuera, invisibles, juzgadas, incomprendidas, cargando con el peso de haber hecho lo que creían correcto, aunque el mundo entero les dijera que estaban equivocadas. Todo comenzó en un pueblo del sur de México, donde el tiempo parecía haberse detenido hace décadas, donde las calles de tierra se llenaban de polvo en la época seca y se convertían en lodazales cuando llovía, donde las oportunidades eran tan escasas como el agua en los veranos interminables y donde yo nací y crecí, creyendo que esa era la única vida posible, que esas 4 paredes de adobe y ese techo de lámina oxidada era todo lo que el destino tenía guardado para mí. Mis padres trabajaban de sol a sol en tierras que no eran suyas, sembrando maíz y frijol para patrones que los veían como herramientas descartables, y yo crecí viendo cómo se les iba la vida en ese trabajo ingrato que apenas daba para comer una vez al día, viendo cómo mi madre envejecía prematuramente bajo el sol despiadado, mientras mi padre perdía la esperanza poco a poco hasta convertirse en una sombra silenciosa que regresaba cada noche con la espalda doblada y el espíritu quebrado. Cuando tenía 17 años, conocí a Roberto Santos, un hombre 8 años mayor que yo, que trabajaba como albañil en las pocas construcciones que se hacían en el pueblo. Un hombre de manos callosas y sonrisa tímida que me miraba como si yo fuera algo valioso, algo digno de cuidado y protección. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, con mi madre llorando de felicidad mezclada con preocupación porque sabía que yo estaba atándome a una vida tan dura como la suya. Pero yo era joven y estaba enamorada y creía que el amor podía con todo, que juntos podríamos construir algo mejor que lo que nuestros padres habían tenido. Los primeros años fueron duros pero llevaderos, porque teníamos esa esperanza que te mantiene a flote cuando todo lo demás se desmorona. Teníamos ese amor joven e ingenuo que te hace creer que mientras estén juntos, nada puede derribarlos. Vivíamos en un cuarto que nos prestó la familia de Roberto, un espacio diminuto donde la cama ocupaba casi todo el lugar y donde cocinábamos en un anafre que llenaba todo de humo, pero era nuestro. Era nuestro pequeño mundo donde soñábamos con un futuro mejor, mientras la realidad se empeñaba en demostrarnos que los sueños no se comen y las esperanzas no pagan las deudas. Mi primer hijo llegó cuando tenía 19 años, un niño hermoso al que llamamos Miguel Ángel Santos Cruz, un bebé de mejillas redondas y ojos oscuros que se aferraba a mi pecho con una fuerza que me hacía sentir que finalmente tenía un propósito en la vida, que yo había nacido para ser madre de ese niño que me miraba como si yo fuera su universo entero. 2 años después, llegó mi hija Lucía María Santos Cruz, una niña de cabello oscuro y rizado que lloraba poco y sonreía mucho, que parecía entender desde bebé que la vida era difícil y había que ser fuerte. Y 3 años más tarde llegó el más pequeño, Daniel Roberto Santos Cruz, un niño inquieto y curioso, que desde que aprendió a caminar no paraba de explorar cada rincón del mundo que lo rodeaba, que hacía 1000 preguntas y se asombraba con las cosas más simples como las hormigas cargando comida o las nubes cambiando de forma.
Esos años, cuando mis hijos eran pequeños, fueron los más felices y los más desesperantes de mi vida, porque los amaba con una intensidad que dolía físicamente, porque cada vez que los veía jugar descalzos en la tierra o pedirme comida cuando no había nada que darles, sentía que se me partía el alma, porque sabía que por más que Roberto y yo trabajáramos hasta quedar exhaustos, no alcanzaba, nunca alcanzaba, y verlos crecer con carencias me destrozaba de una manera que nadie que no haya sido madre, pobre, puede comprender realmente. Roberto hacía lo que podía, pero el trabajo era irregular y mal pagado. Había semanas donde conseguía alguna obra y traía dinero a casa, y había semanas donde no había nada, donde el silencio de sus manos vacías gritaba más fuerte que cualquier palabra de disculpa que pudiera ofrecer. Yo lavaba ropa ajena, limpiaba casas, vendía tamales en las mañanas, hacía cualquier cosa que pudiera hacer mientras cuidaba a mis hijos, pero el dinero que ganaba apenas servía para comprar lo mínimo, y lo mínimo nunca es suficiente cuando tienes 3 bocas hambrientas que alimentar y 3 cuerpos en crecimiento que necesitan zapatos y ropa y medicinas cuando se enferman. Miguel Ángel tenía 7 años, cuando empezó a preguntarme por qué él no tenía juguetes como los otros niños, por qué su ropa siempre tenía parches, y por qué a veces nos íbamos a dormir con el estómago vacío diciéndole que cenáramos sueños. Y yo no sabía qué responderle, porque ¿cómo le explicas a un niño de 7 años las crueldades de un sistema que los condena por haber nacido en el lugar equivocado? ¿Cómo le dices que su pobreza no es culpa suya, pero tampoco puedes prometerle que va a mejorar, cuando tú misma no lo crees? Lucía tenía 5 años y ya había aprendido a no pedir cosas, a conformarse con lo poco que había, a ser la niña buena y silenciosa que no causa problemas ni genera gastos extras, y eso me rompía el corazón, porque ninguna niña de 5 años debería tener que aprender a ser invisible para no ser una carga. Daniel apenas tenía 2 años, pero yo ya sabía que crecería en las mismas condiciones que sus hermanos, que heredaría su pobreza y sus carencias como si fueran un apellido más de la familia. Las cosas empeoraron cuando Miguel Ángel empezó la primaria porque necesitaba uniformes y útiles escolares y zapatos que no fuera una vergüenza llevar a la escuela. Y yo vendía lo poco que teníamos para poder comprárselos, empeñaba las pocas joyas de oro que me había regalado Roberto cuando nos casamos. Pedía prestado a quien pudiera prestarnos, sabiendo que tardaríamos meses en pagar, porque los intereses que cobraban eran abusivos. Pero cuando tu hijo necesita algo, no piensas en intereses ni en consecuencias. Solo piensas en que necesita eso, y tú se lo tienes que conseguir como sea. Roberto empezó a beber más seguido porque la impotencia de no poder proveer lo estaba devorando por dentro, porque ver a sus hijos con hambre y a su esposa trabajando hasta el agotamiento lo hacía sentir menos hombre, aunque yo le dijera 1000 veces que no era su culpa, que la culpa era de un país que nos había fallado a todos, pero los hombres como Roberto cargan con ese peso ancestral de ser los proveedores, y cuando no pueden cumplir ese rol, se sienten inútiles y buscan ahogar esa sensación en el alcohol que solo empeora todo. Las peleas entre nosotros se volvieron más frecuentes, aunque nunca fueron violentas, porque Roberto jamás levantó la mano contra mí o contra los niños, pero las palabras duelen tanto como los golpes a veces, y nos decíamos cosas hirientes en esas discusiones que nacían del cansancio y la desesperación. Nos culpábamos mutuamente de una situación que ninguno de los dos había creado, pero que tampoco sabíamos cómo resolver. Y los niños escuchaban todo desde el otro cuarto, y yo sabía que esas peleas les estaban haciendo daño, pero no podía parar porque la frustración era más fuerte que mi voluntad de mantener la paz. Fue en esos días oscuros cuando escuché por primera vez sobre la posibilidad de cruzar al norte, de ir a Estados Unidos donde, según decían, había trabajo bien pagado y oportunidades para todos, donde podías ganar en un día lo que aquí ganabas en una semana, donde tus hijos podían tener una vida mejor si estabas dispuesta a pagar el precio de la separación temporal. La idea me pareció absurda al principio, porque ¿cómo iba yo a dejar a mis 3 hijos pequeños para irme a un país desconocido donde no conocía a nadie y donde ni siquiera hablaba bien el idioma? Pero la semilla de esa posibilidad había quedado plantada en mi cabeza, y cada día que pasaba con hambre y necesidades, esa semilla crecía un poco más.
Conocí a Emilia Vega, una mujer de 42 años del pueblo vecino que había cruzado 2 años atrás y acababa de regresar de visita con dinero en el bolsillo y regalos para toda su familia, con historias de cómo trabajaba limpiando casas en California y ganaba más en una semana que lo que ganaba en un mes aquí, de cómo había podido construirle una casa nueva a su madre y pagar la escuela de sus hijos que se habían quedado con la abuela. La vi llegar al pueblo como si fuera una celebridad, con ropa nueva y zapatos que se veían caros, con ese aire de quien ha logrado algo grande. Y yo sentí una mezcla de envidia y esperanza, porque si ella había podido hacerlo, quizás yo también podría. Hablé con Emilia una tarde que la encontré en el mercado y le pregunté directamente cómo le había hecho, qué tan difícil había sido, si valía la pena el sacrificio, y ella me miró con esos ojos que habían visto cosas que yo aún no podía imaginar, y me dijo que sí, que había valido cada lágrima y cada noche de soledad, porque sus hijos ahora tenían comida todos los días y ropa nueva, y hasta estaban yendo a una escuela privada, que el precio era alto, pero el resultado era más alto todavía. Me dio el número de un coyote llamado Sebastián Morales, un hombre de 38 años que según ella era confiable dentro de lo que cabía en ese mundo de mentiras y peligros, un hombre que te cobraba caro pero que te cruzaba con más seguridad que otros. Esa noche no pude dormir pensando en la posibilidad de irme, imaginando cómo sería dejar a Miguel Ángel, Lucía y Daniel, preguntándome si sería capaz de soportar la distancia y la soledad, pero también imaginando cómo sería enviarles dinero cada mes, poder pagar sus estudios, comprarles ropa y zapatos nuevos, darles las oportunidades que yo nunca tuve. Le conté a Roberto mi idea, y él se opuso rotundamente al principio, diciendo que una mujer no debía andar sola por esos caminos peligrosos, que él era el hombre, y si alguien tenía que irse, ese alguien era él. Pero yo le recordé que él tenía trabajo aquí, aunque fuera poco, que alguien tenía que quedarse con los niños y que mi madre ya estaba muy mayor y enferma para hacerse cargo de 3 niños pequeños sola. Las discusiones sobre quién debía irse duraron semanas y fueron las más dolorosas de nuestro matrimonio, porque ambos sabíamos que cualquier decisión que tomáramos tendría consecuencias terribles, pero quedarnos como estábamos también las tenía. Así que era elegir entre 2 males y esperar que el elegido fuera el menor. Roberto finalmente aceptó que yo fuera porque en el fondo sabía que yo tenía más posibilidades de conseguir trabajo allá como empleada doméstica o niñera, trabajos que aquí estaban reservados para mujeres y que allá pagaban infinitamente mejor, y porque sabía que yo era más fuerte emocionalmente que él para soportar la separación sin derrumbarme completamente. Llamé a Sebastián Morales y quedamos de vernos en un café del pueblo para hablar de los detalles, y cuando llegué y lo vi, supe inmediatamente que estaba ante un hombre que había hecho esto 1000 veces, un hombre que había visto todo tipo de tragedias y había desarrollado una coraza de indiferencia para poder seguir haciendo su trabajo sin volverse loco. Me explicó que el cruce costaba $5,000 que yo no tenía, que tendría que endeudarme con agiotistas que cobran intereses usureros, que el viaje duraría entre 1 semana y 10 días dependiendo de las condiciones, que habría que caminar por el desierto varias jornadas bajo el sol inclemente, que había riesgos de ser asaltada o violada o capturada por la migra, o morir de sed, o perderse, o caer en manos de narcotraficantes que secuestran migrantes para pedir rescate. Me dijo todo eso con una frialdad que me heló la sangre, pero también con una honestidad brutal que agradecí porque prefería saber a qué me enfrentaba que ir con los ojos vendados hacia el desastre. Le pregunté cuántas mujeres había cruzado y me dijo que cientos, que la mayoría llegaba bien, aunque todas llegaban traumatizadas, de una manera u otra, porque ese viaje te cambia para siempre, te hace ver cosas y vivir situaciones que ningún ser humano debería experimentar, pero que cuando tienes hijos hambrientos esperándote del otro lado, estás dispuesta a atravesar el infierno mismo. Conseguir los $5,000 fue una odisea que me tomó 4 meses de pedir prestado a medio pueblo, de empeñar todo lo que teníamos de valor, incluyendo los aretes de oro que habían sido de mi abuela y que era lo único de valor sentimental que conservaba, de vender nuestras pocas pertenencias, de aceptar préstamos con intereses del 50% que sabía que me tomaría años pagar. Cada peso que reunía
Era un paso más cerca de la separación de mis hijos, pero también un paso más cerca de poder darles una vida mejor. Y esa paradoja me desgarraba el alma cada noche mientras contaba y recontaba el dinero escondido en una caja bajo la cama. Durante esos 4 meses traté de preparar a los niños para mi partida, aunque ¿cómo preparas a un niño de 8 años, una niña de 6 y un niño de 3 para decirles que mamá se va a ir muy lejos durante mucho tiempo? Miguel Ángel me preguntaba una y otra vez por qué tenía que irme y cuándo iba a regresar, y yo le decía que era para trabajar y ganar dinero, para que ellos pudieran tener todo lo que necesitaban, que no sería para siempre, que pronto estaríamos juntos de nuevo. Mentiras piadosas, que yo misma no me creía, porque en el fondo sabía que una vez que cruzara esa frontera no habría manera de regresar fácilmente, que la separación que yo calculaba en unos meses probablemente se convertiría en años. Lucía lloraba cada vez que yo mencionaba el tema, y se aferraba a mi falda con esa desesperación de los niños que intuyen que algo terrible está por suceder, aunque no comprendan exactamente qué. Y yo la abrazaba y le prometía que le mandaría cartas y que hablaríamos por teléfono cada semana, y que le compraría todas las muñecas que ella quisiera, sobornos emocionales que no aliviaban su angustia, pero que eran todo lo que yo tenía para ofrecer. Daniel era tan pequeño que no entendía realmente qué significaba que yo me fuera. Me sonreía con esa inocencia de los niños que aún no conocen el dolor del abandono, y eso hacía todo 1000 veces más difícil, porque sabía que cuando finalmente comprendiera que mamá no estaba iba a sufrir de una manera que yo no podría consolar desde la distancia. Roberto se volvió más silencioso y distante a medida que se acercaba el día de mi partida, y yo sabía que estaba aterrado de quedarse solo con 3 niños que cuidar y responsabilidades que no sabía si podría manejar, pero también sabía que no había otra opción, que habíamos tomado esa decisión juntos, aunque la culpa recayera principalmente sobre mí, porque yo era quien se iba. Yo era quien elegía la distancia sobre la presencia, aunque fuera con las mejores intenciones del mundo. La noche antes de irme no pegué el ojo. Me quedé mirando a mis 3 hijos dormidos en la cama que compartían, observando sus respiraciones tranquilas, memorizando cada detalle de sus rostros, porque no sabía cuánto tiempo pasaría hasta volver a verlos, preguntándome si estaría cometiendo el error más grande de mi vida, o si al contrario, estaba tomando la decisión más valiente y necesaria. Los abracé uno por uno sin despertarlos, besé sus frentes sudorosas por el calor de la noche, les susurré palabras de amor que no me escucharon, y sentí que se me desgarraba el pecho con cada latido de mi corazón. A las 4 de la mañana llegó Sebastián en una camioneta vieja donde ya había otras 5 personas esperando, 3 hombres y 2 mujeres que como yo habían decidido jugarse la vida por la posibilidad de un futuro mejor. Me despedí de Roberto en la puerta mientras los niños seguían dormidos, porque no tuve el valor de despertarlos para una despedida que hubiera sido insoportable para todos. Y Roberto me abrazó con una fuerza que me dejó sin aire y me dijo al oído que me amaba y que cuidara mucho, que regresara pronto y entera, y yo asentí sin poder hablar, porque si abría la boca iba a desmoronarme completamente. Subí a la camioneta sin mirar atrás porque sabía que si miraba iba a salir corriendo de regreso a esa casa miserable, pero llena del amor de mis hijos. Me senté en la parte trasera junto a una mujer mayor llamada Rosa Mendoza, de 61 años, que iba a buscar a su hijo que llevaba 10 años sin ver, y mientras la camioneta arrancaba y se alejaba del pueblo, yo miraba por la ventana las calles que había recorrido toda mi vida, sabiendo que quizás nunca volvería a verlas, que había cruzado un umbral sin retorno. El viaje hacia la frontera duró 3 días en esa camioneta incómoda donde íbamos apretujados como ganado, comiendo lo mínimo y haciendo paradas breves para ir al baño en gasolineras sucias, durmiendo en el camino con la cabeza apoyada contra la ventana mientras Sebastián y otro hombre se turnaban para manejar. Durante esos 3 días traté de no pensar en mis hijos, porque cada vez que lo hacía sentía una opresión en el pecho que me impedía respirar. Pero ¿cómo no piensas en tus hijos cuando cada fibra de tu ser está conectada a ellos? Cuando tu existencia entera ha girado alrededor de su bienestar durante los últimos 8 años. Llegamos a un pueblo fronterizo cuyo nombre prefiero no mencionar, y nos llevaron a una casa de seguridad donde había otras 20 personas esperando para cruzar.
una casa que apestaba a sudor y miedo, donde dormíamos en el suelo con una cobija delgada y donde la comida era escasa y de mala calidad. Ahí conocí a Fernanda López, una mujer de 35 años que viajaba con su hijo adolescente de 14 años llamado Matías López, ambos huyendo de amenazas de un cartel que había asesinado a su esposo por negarse a trabajar para ellos. Y su historia me hizo sentir afortunada, porque al menos yo estaba haciendo esto por elección, aunque fuera una elección desesperada, mientras que ella lo hacía por supervivencia pura. Estuvimos en esa casa 4 días esperando a que se completara el grupo y a que las condiciones fueran propicias para el cruce. 4 días de angustia y nerviosismo, donde algunos lloraban, otros rezaban, otros contaban historias de cruces anteriores que habían salido bien o mal, y yo escuchaba todo con el estómago revuelto, imaginando los 1000 peligros que nos esperaban. Sebastián nos dio instrucciones claras. Caminaríamos de noche para evitar el calor extremo del día y la vigilancia de la patrulla fronteriza. Llevaríamos mochilas pequeñas con solo lo indispensable, porque el exceso de peso podía matarnos literalmente. Beberíamos agua con moderación, aunque tuviéramos sed, porque teníamos que racionar el poco líquido que podíamos cargar. Obedeceríamos todas sus órdenes, sin cuestionar, porque en el desierto él era la ley y una desobediencia podía costarnos la vida. La noche del cruce salimos a las 2 de la madrugada en grupos pequeños para no llamar la atención. Yo iba con el primer grupo junto a Rosa, Fernanda y Matías, y otros 4 hombres jóvenes. Caminamos hasta un punto del río que estaba relativamente poco vigilado, y cruzamos el agua que nos llegaba hasta la cintura, agua helada y turbia, donde no sabía si había corriente o animales o qué. Y yo iba aferrada a la mano de Rosa, que temblaba tanto como yo, mientras Sebastián nos guiaba con una linterna pequeña que apenas iluminaba el camino. Del otro lado del río estaba Estados Unidos, la tierra prometida, el país de las oportunidades, pero lo único que yo vi cuando pisé ese suelo fue más oscuridad y más miedo, porque sabíamos que ahora venía la parte más peligrosa del viaje. Caminar por el desierto de Arizona durante varias noches esquivando a la patrulla fronteriza y a los bandidos que asaltan migrantes. Caminamos durante 6 horas esa primera noche por terrenos rocosos e irregulares, donde tropezabas constantemente, donde los cactus te desgarraban la ropa y la piel si no tenías cuidado, donde el silencio era tan absoluto que podías escuchar tu propio corazón latiendo aterrorizado dentro de tu pecho. Cuando amaneció, nos escondimos bajo unos matorrales y dormimos apretujados tratando de protegernos del sol que salía con toda su furia, un sol que te quemaba la piel y te robaba el aliento y te hacía sentir que te estabas cocinando vivo dentro de tu propia ropa. Bebimos sorbos pequeños de agua tibia que sabía a plástico de las botellas recalentadas. Comimos galletas secas que se desmoronaban en tu boca sin aliviar el hambre, y esperamos a que cayera la noche de nuevo para continuar la marcha. La segunda noche fue peor, porque el cansancio acumulado hacía que cada paso fuera una agonía. Mis pies estaban llenos de ampollas que se reventaban y se llenaban de tierra. Mi espalda dolía por el peso de la mochila, aunque apenas llevaba 3 botellas de agua y algo de comida. Mis labios estaban partidos y sangraban, y cada vez que cerraba los ojos por un segundo, veía los rostros de Miguel Ángel, Lucía y Daniel, preguntándome qué estaba haciendo ahí, por qué los había dejado, si realmente valía la pena este sufrimiento. Fue durante la tercera noche cuando nos topamos con otro grupo de migrantes que iban en dirección contraria, porque habían sido descubiertos por la migra y estaban regresando para intentarlo de nuevo. Y uno de ellos nos advirtió que había una patrulla apostada a unos kilómetros adelante en la ruta que nosotros llevábamos. Así que tuvimos que desviarnos, tomando un camino más largo y difícil que nos añadió 2 noches más al viaje. Sebastián estaba furioso, porque cada noche extra significaba más riesgo de quedarnos sin agua o de ser descubiertos, pero no había alternativa, así que seguimos adelante aunque estábamos exhaustos y deshidratados, y algunos ya empezaban a mostrar signos de desesperación. Rosa se descompensó en la 4ª noche, y tuvimos que cargarla entre varios porque no podía caminar. Su corazón no aguantaba el estrés físico y emocional del viaje, y yo veía en sus ojos vidriosos que estaba considerando rendirse, quedarse ahí
y esperar lo que viniera, porque no tenía fuerzas para seguir. Le di de mi agua, aunque sabía que estaba poniendo en riesgo mi propia supervivencia. Le hablaba para mantenerla consciente contándole de mis hijos y de por qué estaba haciendo esto. Y ella me contaba de su hijo que no veía desde hace 10 años y de cómo soñaba con abrazarlo aunque fuera una sola vez más antes de morir. Fernanda cuidaba a Matías con una ferocidad maternal que me recordaba a mí misma. Lo protegía del sol compartiéndole su propia ropa. Le daba la mayor parte de su comida aunque ella también estaba hambrienta. Lo animaba cuando él decía que no podía más. Y yo veía en ella un reflejo de lo que yo estaba haciendo desde la distancia por mis propios hijos, sacrificándose en el presente para darles un futuro mejor. La quinta noche casi nos descubren porque un helicóptero de la patrulla fronteriza pasó volando bajo con sus reflectores, iluminando el terreno, y tuvimos que tirarnos al suelo y quedarnos completamente inmóviles bajo unos arbustos espinosos que se nos clavaban en la espalda mientras el corazón nos latía tan fuerte que pensábamos que nos iban a descubrir por el sonido. El helicóptero pasó de largo después de varios minutos que parecieron horas, y cuando finalmente se alejó, algunos lloraban de alivio mientras otros vomitaban del nerviosismo, y yo solo podía pensar en que si nos hubieran capturado todo este sufrimiento, habría sido en vano. Toda esta separación de mis hijos no habría servido de nada. Finalmente, en la sexta noche, llegamos a un punto donde nos esperaba una camioneta que nos llevaría a Los Ángeles. Habíamos logrado cruzar el desierto, habíamos sobrevivido, y aunque llegamos destrozados físicamente y traumatizados emocionalmente, también llegamos con esa esperanza intacta de que lo peor había quedado atrás y que ahora comenzaba la parte donde todo ese sacrificio valdría la pena. El viaje en camioneta hasta Los Ángeles duró 8 horas más, en condiciones similares al viaje inicial, apretujados en la parte trasera con otras personas que también acababan de cruzar, todos malolientes y sucios y exhaustos pero vivos, y cuando llegamos a la ciudad y vi esas autopistas enormes y esos edificios altísimos, sentí una mezcla de asombro y terror, porque este mundo era tan diferente al mío que no sabía si alguna vez podría adaptarme. Me dejaron en una casa en un barrio de mayoría latina, donde vivía una prima lejana de Emilia, llamada Patricia Guzmán, de 47 años, que había aceptado darme alojamiento temporal a cambio de que yo limpiara y cocinara mientras buscaba trabajo. Patricia había llegado 15 años atrás y había logrado regularizar su situación mediante una amnistía que ya no existía. Tenía 2 hijos nacidos aquí que eran ciudadanos estadounidenses y trabajaba limpiando oficinas en las noches, y me recibió con una mezcla de compasión y pragmatismo, porque ella había estado en mis zapatos y sabía lo que yo estaba sintiendo, pero también sabía que no podía permitirse sentimentalismos, porque aquí o trabajas o te mueres de hambre. Los primeros días en Los Ángeles fueron de completa desorientación porque todo era tan diferente. El idioma que no entendía cuando la gente hablaba rápido, las calles enormes donde te perdías fácilmente, la sensación de ser invisible porque nadie te ve cuando eres indocumentada, cuando eres una más de los millones de sombras que mantienen esta ciudad funcionando desde la invisibilidad. Llamé a Roberto desde el teléfono de Patricia 2 días después de llegar para decirle que había llegado bien y escuchar su voz y las voces de fondo de mis hijos gritando «Mamá, mamá», me destrozó de una manera que no había anticipado. Lloré tanto después de colgar que Patricia tuvo que darme un té de valeriana para calmarme. Conseguir trabajo fue más difícil de lo que había imaginado, porque aunque había demanda de empleadas domésticas, también había mucha competencia, y los patrones querían referencias que yo no tenía. Querían que hablaras inglés aunque fuera básico, y yo apenas sabía decir hello y thank you. Querían que tuvieras papeles, aunque todos sabían que la mayoría de las que hacíamos ese trabajo éramos indocumentadas. Pasé 3 semanas tocando puertas, respondiendo anuncios en tiendas latinas, preguntando a conocidos de conocidos, hasta que finalmente Patricia me consiguió una entrevista con una familia estadounidense de clase media alta, donde ella había trabajado antes. Los Mitchell eran una familia de 4 personas. El padre, Jonathan Mitchell, de 43 años, era abogado corporativo. La madre, Amanda Mitchell, de 40 años, era ejecutiva de marketing. Tenían 2 hijos gemelos de 7 años llamados Christopher y Emily Mitchell,
y vivían en una casa que parecía sacada de las películas que yo había visto de niña, una casa con jardín y piscina y más cuartos de los que podían usar, una casa que probablemente costaba más de lo que toda mi familia ganaría en 10 vidas. Amanda me entrevistó en su cocina reluciente que era más grande que toda mi casa en México y me preguntó sobre mi experiencia limpiando y cocinando, si tenía referencias, si podía trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cuánto cobraba. Yo le dije que no tenía referencias formales, pero que había limpiado casas toda mi vida, que era muy trabajadora y responsable, que necesitaba el trabajo desesperadamente, aunque no usé esa palabra, porque Patricia me había aconsejado que no me viera demasiado necesitada porque entonces te pagan menos. Amanda me ofreció $60 al día, y yo acepté inmediatamente, aunque sabía que era menos de lo que ganaban otras, porque para mí $60 al día era una fortuna comparado con lo que ganaba en México. Eran $300 a la semana, 1,200 al mes, dinero con el que podía mantener a mis hijos y pagar las deudas del viaje y hasta ahorrar un poco. Empecé a trabajar con los Mitchell al día siguiente y descubrí que limpiar una casa tan grande era mucho más agotador de lo que había imaginado. Pasaba el día entero trapeando, aspirando, limpiando baños, sacando el polvo de 1,000 superficies, lavando ropa y planchando camisas de Jonathan que tenía que quedar perfectas porque si no Amanda me las devolvía para que las hiciera de nuevo. Los niños Christopher y Emily eran educados pero distantes. Me trataban con la cortesía fría de quien ha crecido con servicio doméstico y no ve a esas personas como seres humanos completos, sino como extensiones de la casa que mantienen todo funcionando invisiblemente. Amanda era exigente hasta el punto de la obsesión. Dejaba notas por toda la casa señalando cosas que yo había hecho mal o que quería que hiciera de manera diferente. Me llamaba la atención si los cojines del sofá no estaban perfectamente acomodados o si quedaba una mancha en el espejo del baño, y aunque nunca fue directamente grosera conmigo, había en su trato una condescendencia que me hacía sentir pequeña, que me recordaba constantemente que yo estaba ahí para servirles y que ella tenía todo el poder en esa relación. Jonathan casi no interactuaba conmigo. Llegaba tarde del trabajo y se encerraba en su estudio con una copa de vino y su laptop, y las pocas veces que me dirigía la palabra era para pedir algo que necesitaba que yo hiciera inmediatamente como si mis propias tareas no importaran. Yo limpiaba su estudio los viernes cuando él no estaba y veía papeles llenos de números que representaban cantidades de dinero que yo no podía ni imaginar, y pensaba en la ironía de cómo yo, que no tenía nada, limpiaba las casas de gente que tenía tanto que ni siquiera sabía qué hacer con todo eso. Los primeros meses trabajé obsesivamente tratando de ahorrar cada centavo posible. Vivía con Patricia pagándole $100 al mes por el cuarto compartido. Comía lo mínimo para gastar poco en comida. No me compraba ropa ni zapatos, aunque los míos estaban destrozados del cruce del desierto. Todo el dinero que no era absolutamente necesario para mi supervivencia básica lo guardaba para enviárselo a Roberto y los niños. Cada 2 semanas iba a una casa de envíos y mandaba $300 a México. Y aunque sabía que gran parte de ese dinero se iba en pagar las deudas del cruce, también sabía que algo estaba llegando a mis hijos, que estaba cumpliendo la promesa que me había hecho de darles una vida mejor. Hablaba con Roberto y los niños una vez a la semana desde el teléfono público de una tienda porque no podía permitirme un celular todavía. Y esas llamadas eran mi salvavidas y mi tortura al mismo tiempo, porque escuchar las voces de Miguel Ángel, Lucía y Daniel me llenaba de una alegría dolorosa que duraba horas después de colgar. Pero también me recordaba todo lo que me estaba perdiendo de sus vidas, sus primeros días de escuela, sus cumpleaños, sus pequeños logros diarios que son la sustancia de la crianza y que yo estaba sacrificando por este trabajo. Miguel Ángel me contaba sobre la escuela y cómo ahora tenía útiles nuevos y uniforme que no estaba roto. Lucía me decía que me extrañaba, pero que se portaba bien y ayudaba a papá con las tareas de la casa. Daniel, que ahora tenía 4 años, me preguntaba cuándo iba a regresar y yo le decía pronto, mi amor pronto, aunque ambos sabíamos que pronto podía significar años. Roberto me decía que los niños estaban bien, pero yo escuchaba en su voz el cansancio de estar solo con 3 niños que cuidar mientras trabajaba
y trataba de mantener todo funcionando. Y yo sentía una culpa abrumadora por haberlo dejado con esa carga, aunque él insistiera en que estaba bien, que lo estábamos logrando juntos, aunque estuviéramos separados. Los meses se convirtieron en un año, y yo seguía en la misma rutina, trabajando de lunes a viernes en casa de los Mitchell, viviendo con Patricia, ahorrando cada centavo, hablando una vez a la semana con mi familia, existiendo en ese limbo de la migración donde no eres de aquí ni de allá, donde tu cuerpo está en un lugar, pero tu corazón está en otro, donde vives en un presente de supervivencia mientras sueñas con un futuro de reencuentro que nunca llega. Había hecho algunas amistades con otras mujeres latinas que trabajaban limpiando casas en el vecindario, mujeres como Dolores Ramírez, de 39 años, que llevaba 6 años sin ver a sus 3 hijas que había dejado en Guatemala, como Marisol Torres, de 44 años, que había cruzado la frontera embarazada y había tenido que dar a su bebé en adopción porque no podía cuidarlo sola, siendo indocumentada, como Yolanda Castillo, de 52 años, que enviaba todo su dinero a México para mantener a su madre enferma y a sus 2 hijos adultos desempleados. Todas teníamos historias similares de sacrificio y separación. Todas cargábamos con la culpa de haber elegido estar lejos de quienes más amábamos. Todas soñábamos con el día en que pudiéramos regresar, aunque sabíamos que ese día probablemente nunca llegaría, porque una vez que cruzas esa frontera y te estableces del otro lado, regresar significa perder todo lo que has construido. Nos juntábamos los domingos en el apartamento de una u otra a cocinar comida de nuestros países y a compartir noticias de nuestras familias y a llorar juntas, porque solo alguien que ha pasado por esto puede entender realmente el dolor de la migración forzada por la necesidad económica. Solo alguien que ha tenido que elegir entre quedarse pobre pero junto a sus hijos o irse lejos para darles oportunidades puede comprender esa paradoja cruel que te parte en dos. Esas mujeres se convirtieron en mi familia sustituta, en mis hermanas de lucha, en las únicas personas con las que podía hablar honestamente sobre mis miedos y mi dolor sin sentirme juzgada. Fue al año y medio de estar en Estados Unidos cuando las cosas empezaron a cambiar, de maneras que yo no anticipé. Roberto empezó a llamar menos seguido, y cuando llamaba estaba más distante. Los niños empezaron a portarse diferente conmigo en las llamadas. Miguel Ángel, que ahora tenía 10 años, me hacía preguntas incómodas sobre por qué todavía no regresaba. Lucía, de 8 años, lloraba menos y hablaba menos, y yo sabía que estaba construyendo una coraza emocional para protegerse del dolor de mi ausencia. Daniel, de 5 años, a veces no quería hablar conmigo, y yo escuchaba a Roberto diciéndole: «Ven, hijo, habla con tu mamá», y él respondiendo: «No quiero», con esa honestidad brutal de los niños que no saben disimular sus sentimientos. Las deudas del cruce finalmente quedaron pagadas después de año y medio de enviar dinero religiosamente, y con ese peso fuera pude empezar a mandar más dinero para la familia. Roberto construyó 2 cuartos más en la casa para que cada niño tuviera su propio espacio. Compraron un refrigerador nuevo y una estufa que funcionaba bien. Los niños tenían ropa y zapatos nuevos cada temporada. Iban a una escuela mejor, comían 3 veces al día con carne, varias veces por semana. Tenían lo que yo había soñado darles, pero el precio de esas comodidades materiales era mi ausencia, y cada vez me quedaba más claro que quizás el precio era demasiado alto. Empecé a ahorrar para mi regreso, planeando volver a México en 2 años, cuando hubiera juntado suficiente dinero para establecer un negocio allá y no tener que volver a separarme de mis hijos nunca más. Calculaba que necesitaba unos $20,000 para poner una tienda de abarrotes o algo similar que nos diera ingresos estables, y cada dólar que ahorraba era un paso más cerca de ese sueño de reunificación familiar. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas 3 noches a la semana con Patricia para poder ahorrar más rápido. Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en casa de los Mitchell, y luego desde las 7 de la noche hasta la medianoche limpiando oficinas. Dormía 5 horas cada noche, y el resto del tiempo lo dedicaba a trabajar y ahorrar y soñar con el día en que pudiera abrazar a mis hijos de nuevo. El agotamiento físico era brutal, pero el agotamiento emocional era peor, porque cada día que pasaba
Sentía que mis hijos se alejaban más de mí, que estaba perdiendo algo precioso e irrecuperable que nunca iba a poder recuperar, que el tiempo que pasaba sin verlos no se podía devolver y que cuando finalmente regresara, ellos ya no serían los niños que yo había dejado y yo ya no sería la madre que ellos recordaban. Fue a los 2 años y 3 meses de estar en Estados Unidos cuando recibí la llamada que cambiaría todo para siempre. Era un martes por la noche y acababa de llegar de limpiar oficinas cuando Patricia me dijo que Roberto había llamado 3 veces y que necesitaba que lo llamara urgentemente. Mi corazón se detuvo, porque las llamadas urgentes nunca traen buenas noticias, y marqué con las manos temblando, imaginando 1000 tragedias. Roberto contestó al primer timbre y su voz sonaba rara, controlada de una manera artificial, como cuando estás tratando de no desmoronarte, y me dijo: «Soledad, necesito hablar contigo de algo importante». Y yo le pregunté: «¿Qué pasó? ¿Están bien los niños? ¿Están enfermos? ¿Hubo un accidente?» Y él dijo: «No, no es eso. Los niños están bien físicamente, pero necesito decirte algo, y no sé cómo». Me senté en la cama de Patricia sintiendo que las piernas no me sostenían, y le pedí que me dijera de una vez qué pasaba. Y después de un silencio que pareció eterno, Roberto me soltó las palabras que destruirían mi mundo tal como lo conocía. Dijo: «Soledad, los niños ya no quieren hablar contigo. Dicen que tú los abandonaste, que una madre que se va no es una madre de verdad. Miguel Ángel me preguntó el otro día si tú ibas a regresar algún día o si ya nos habías olvidado. Lucía llora cada noche, pero no quiere que yo la consuele. Dice que quiere a su mamá, pero cuando es hora de llamarte, se niega a hablar. Y Daniel ya casi no te menciona, como si estuviera tratando de borrarte de su memoria para que no le duela tanto tu ausencia». Sentí que me clavaban un cuchillo en el pecho y lo retorcían lentamente mientras Roberto seguía hablando. Me dijo que la gente del pueblo les decía cosas a los niños, les preguntaban dónde estaba su mamá, y cuando ellos respondían que estaba trabajando en Estados Unidos, la gente chasqueaba la lengua y decía: «Ah, tu mamá te abandonó». Las mamás que de verdad quieren a sus hijos no se van aunque tengan que pasar hambre, y esas palabras venenosas se habían ido infiltrando en las mentes de mis hijos, hasta convertir mi sacrificio en abandono, mi amor en desamor, mi presencia constante a través del dinero que enviaba en una ausencia imperdonable. Le grité a Roberto que cómo había permitido que la gente le dijera esas cosas a nuestros hijos, que por qué no los defendía, que por qué no les explicaba que yo estaba aquí justamente por ellos, trabajando 2 trabajos para darles todo lo que necesitaban, sacrificando mi propia felicidad por su bienestar. Y él me respondió con una voz cansada que llevaba meses explicándoles eso, pero que las palabras no bastan cuando la persona no está presente, que los niños necesitan a su madre, no su dinero, que él había tratado de hacer de mamá y papá al mismo tiempo, pero que no era suficiente, que los estaba perdiendo y no sabía qué hacer. Colgué el teléfono y me derrumbé en un llanto que salía desde lo más profundo de mi ser, un llanto que era rabia y dolor y impotencia mezclados. Patricia me abrazó y me dejó llorar en su hombro sin decir nada, porque sabía que no había palabras que pudieran consolar este tipo de dolor. Esa noche no dormí. Me quedé despierta dándole vueltas a la situación, preguntándome qué debía hacer, si debía regresar inmediatamente, aunque no tuviera suficiente dinero ahorrado, si debía quedarme y seguir trabajando esperando que con el tiempo los niños entendieran, si había alguna manera de arreglar esto sin sacrificar todo lo que había logrado en estos 2 años. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida, porque las llamadas con Roberto se volvieron más tensas. Los niños se negaban a hablar conmigo cada vez con más frecuencia, y cuando lo hacían era con esa frialdad educada de quien habla con un pariente lejano que apenas conoce, no con el amor y la calidez de quien habla con su madre. Miguel Ángel me dijo una vez: «Mamá, ya no te necesitamos aquí, papá. Nos cuida bien, y tenemos todo lo que queremos con el dinero que mandas, así que puedes quedarte allá si quieres». Y esas palabras me destrozaron más que cualquier insulto, porque venían de mi hijo de 10 años, que estaba tratando de ser valiente y de convencerse a sí mismo de que no me necesitaba para que no le doliera tanto mi ausencia. Hablé con Dolores y Marisol y Yolanda sobre lo que estaba pasando, y todas me dijeron que era normal, que a todas nos había pasado algo similar en algún momento,
que los niños, cuando no tienen a su madre presente, empiezan a construir resentimiento como mecanismo de defensa, que es su manera de protegerse del dolor del abandono, aunque no sea realmente abandono. Y me aconsejaron que siguiera llamando, que siguiera enviando dinero, que siguiera mostrándoles que estaba ahí aunque fuera desde la distancia, que con el tiempo lo entenderían. Pero yo veía en sus ojos que ellas también dudaban de sus propias palabras, que ellas también se preguntaban si algún día sus propios hijos las perdonarían por haberlos dejado, aunque hubiera sido con las mejores intenciones. Decidí que tenía que regresar lo antes posible, aunque no hubiera juntado los $20,000 que había planeado, que el dinero no servía de nada si perdía a mis hijos en el proceso, que prefería ser pobre y estar con ellos que ser una proveedora ausente que ellos veían como una extraña. Le dije a Roberto mi decisión y él se quedó callado durante varios segundos antes de decirme: Soledad, no sé si sea buena idea que regreses ahora. Las cosas aquí están complicadas. Hay problemas que no te he contado porque no quería preocuparte estando tan lejos. Mi corazón se aceleró y le exigí que me dijera qué problemas, qué estaba pasando que yo no sabía. Y después de mucho insistir, Roberto finalmente me confesó que había conocido a alguien, una mujer del pueblo llamada Beatriz Ortega, de 36 años, que era maestra en la escuela de los niños, que había empezado ayudándolo con las tareas de Miguel Ángel y Lucía cuando él no entendía algunas cosas, que se habían hecho amigos y que las cosas habían evolucionado a algo más, que él no había planeado que pasara, pero que llevaba 2 años solo y necesitaba compañía y comprensión, y ella estaba ahí. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies y me tragaba, que todo por lo que había luchado y sufrido se desmoronaba en cuestión de segundos. Le grité a Roberto que cómo se atrevía, que yo estaba aquí sacrificándome por nuestra familia y él me estaba traicionando con otra mujer, que habíamos prometido amarnos y respetarnos en las buenas y en las malas, y esto definitivamente eran las malas. Él me dijo con esa voz cansada que yo ya conocía tan bien que él también se sentía solo, que necesitaba algo más que llamadas telefónicas una vez a la semana, que Beatriz estaba ahí todos los días ayudándolo con los niños, cocinándoles, cuidándolos cuando se enfermaban, haciendo todo lo que yo debería estar haciendo si no hubiera decidido irme. Le dije que yo no había decidido irme por capricho sino por necesidad, que lo había hecho por ellos, por darles una vida mejor, y él me respondió que quizás nos habíamos equivocado al pensar que una vida mejor era tener más cosas materiales, cuando lo que los niños realmente necesitaban era tener a su madre presente, que él había tratado de explicarme esto durante meses, pero yo estaba tan enfocada en ahorrar dinero que no había escuchado las señales de que nuestra familia se estaba desintegrando. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cama de Patricia mirando la pared durante horas sin poder procesar lo que acababa de descubrir. Roberto con otra mujer, mis hijos llamando a esa mujer tía Beatriz, según me había dicho él, esa mujer ocupando el lugar que era mío, durmiendo probablemente en mi cama, cocinando en mi cocina, cuidando a mis hijos, siendo la madre que yo había dejado de ser al cruzar esa frontera. Los días siguientes fueron un infierno de dudas y dolor. No podía concentrarme en el trabajo, y Amanda me llamó la atención varias veces por dejar cosas sin hacer o hacerlas mal. No podía dormir pensando en Roberto y Beatriz juntos, en mis hijos, acostumbrándose a tenerla a ella como figura materna. No podía comer porque el estómago se me cerraba cada vez que intentaba llevarme algo a la boca. Patricia me dijo que tenía que tomar una decisión pronto porque me estaba consumiendo por dentro y eso no le servía a nadie, que o regresaba a México e intentaba recuperar a mi familia o me quedaba aquí y aceptaba que las cosas habían cambiado irreversiblemente. Llamé a Roberto una semana después y le dije que iba a regresar, que había tomado la decisión de volver aunque no tuviera todo el dinero que había planeado, que quería recuperar a mi familia y que él tenía que terminar con Beatriz inmediatamente. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que Roberto me dijera: Soledad, no puedo pedirle a Beatriz que se vaya. Los niños la quieren mucho, se han acostumbrado a ella. Sería cruel separarlos ahora después de todo lo que hemos pasado. Y además, Beatriz está embarazada. Vamos a tener un hijo juntos. El mundo se detuvo completamente en ese momento. Las palabras de Roberto resonaban en mis oídos,
pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Beatriz está embarazada. Vamos a tener un hijo juntos. Mi marido iba a tener un hijo con otra mujer, mientras yo estaba aquí trabajando como esclava para mantener a los hijos que habíamos tenido juntos. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír de pura histeria. Le pregunté si estaba divorciándose de mí, si ya había tomado esa decisión sin siquiera consultármelo. Y él me dijo que legalmente seguíamos casados, porque el divorcio costaba dinero que no tenían, pero que emocionalmente nuestra relación había terminado hace mucho tiempo, desde el momento en que yo crucé esa frontera y elegí el dinero sobre nuestra familia. Le grité que yo no había elegido el dinero sobre nuestra familia, que lo había hecho por nuestra familia, que la diferencia era enorme aunque él no quisiera verla. Y él me respondió que la intención no importaba tanto como el resultado, que el resultado era que yo no estaba ahí. Y Beatriz sí, que los niños la veían a ella como madre y a mí como una proveedora distante, que podía regresar si quería, pero que las cosas no iban a ser como antes, que Beatriz iba a seguir siendo parte de sus vidas, porque llevaba a su hijo en el vientre. Colgué y lloré durante 3 días seguidos sin parar. Llamé al trabajo de los Mitchell y les dije que estaba enferma, aunque en realidad estaba enferma del alma. Patricia tuvo que llevarme comida a la cama porque yo no salía del cuarto. Mis amigas Dolores y Marisol y Yolanda vinieron a verme y me abrazaron mientras yo les contaba entre sollozos lo que había pasado, y ellas lloraban conmigo, porque mi historia era su peor pesadilla. Era la confirmación de sus propios miedos, de que mientras ellas estaban aquí, sus familias se estaban rearmando sin ellas. Tomé la decisión de regresar a México de todos modos, porque no podía quedarme aquí sabiendo que mi familia se había desintegrado. Necesitaba verlos, necesitaba intentar recuperar algo, aunque fuera solo la relación con mis hijos, aunque Roberto estuviera perdido para siempre con Beatriz y su futuro bebé. Renuncié a mi trabajo con los Mitchell. Amanda me miró con esa mezcla de lástima y alivio de quien pierde a una empleada problemática. Junté los ahorros que había logrado reunir en 2 años, que eran unos $12,000, menos de lo que había planeado, pero más de lo que tenía cuando llegué. El problema era que regresar a México significaba cruzar la frontera de nuevo, pero esta vez al revés. Y cruzar de Estados Unidos a México, siendo indocumentada, también tenía sus riesgos, aunque menores que cruzar en la otra dirección. Podía volar hasta Tijuana con una identificación mexicana y de ahí tomar un autobús, o podía intentar cruzar por tierra. Finalmente, decidí volar porque quería llegar lo más rápido posible, aunque el vuelo costara más. Compré un boleto para una semana después y pasé esos días despidiéndome de las amigas que se habían convertido en mi familia sustituta. Dolores me abrazó y me dijo que envidiaba mi valentía de regresar aunque las cosas estuvieran mal allá, que ella llevaba 6 años sin ver a sus hijas y ya no sabía si algún día tendría el valor de regresar. Marisol me dio un rosario que había sido de su abuela y me dijo que rezara por todas nosotras, que habíamos tenido que elegir entre nuestros hijos y la supervivencia. Yolanda me dio un sobre con $200 que yo no quería aceptar, pero ella insistió diciendo que era para mis hijos, que alguien tenía que poder abrazar a sus hijos aunque ella no pudiera abrazar a los suyos. El día del vuelo. Patricia me llevó al aeropuerto en su viejo auto, que hacía ruidos extraños, pero que siempre la llevaba a donde necesitaba ir. Me abrazó fuerte antes de que entrara a la terminal y me dijo: «Cuídate, Soledad. Vas a necesitar mucha fuerza para enfrentar lo que viene». Y yo asentí, sabiendo que tenía razón, que regresar a casa iba a ser mucho más difícil que irme había sido. El vuelo a Tijuana duró 3 horas, durante las cuales no pude dejar de pensar en cómo sería el reencuentro con mis hijos, si me reconocerían después de 2 años, si me abrazarían o si me darían la espalda, si había alguna posibilidad de recuperar su amor o si era demasiado tarde. Desde Tijuana tomé un autobús que tardó 20 horas en llegar a mi pueblo. 20 horas mirando por la ventana paisajes que recordaba vagamente de la ida, pero que se veían completamente diferentes ahora que regresaba derrotada. Llegué al pueblo un martes por la tarde con mi maleta pequeña llena de regalos para los niños que había comprado con los últimos $, que me quedaban después de pagar el vuelo y el autobús. Llegué con el corazón en la garganta y las manos temblando mientras caminaba por las calles de tierra hacia la casa que Roberto había construido con el dinero que yo había enviado. La casa se veía bien desde afuera,
pintada de blanco con ventanas nuevas y un techo de lámina que no estaba oxidado como el anterior. Tenía una cerca de alambre y hasta unas plantas decorativas en la entrada. Era la casa que yo había soñado darles, pero que nunca había visto terminada. Toqué la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salírseme del pecho. Escuché voces dentro y pasos acercándose. Y cuando la puerta se abrió, ahí estaba Beatriz Ortega, una mujer bonita de cabello largo y oscuro, con un vestido de maternidad que mostraba su vientre prominente de unos 6 meses, mirándome con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Nos quedamos mirando durante varios segundos sin saber qué decir. Ella porque probablemente no esperaba que yo apareciera sin avisar, y yo porque verla ahí en mi casa con el hijo de mi marido en el vientre me confirmaba de la manera más brutal que todo lo que Roberto me había dicho por teléfono era verdad. Le pregunté si estaba Roberto, y ella asintió y se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré a esa casa que debería haber sido mía y vi muebles nuevos y un televisor grande y fotos en las paredes de Roberto y los niños con Beatriz, como si fueran una familia normal, como si yo nunca hubiera existido. Los niños estaban en el cuarto del fondo haciendo tarea. Escuché sus voces y el estómago se me revolvió de nervios y emoción. Roberto salió de la cocina secándose las manos en un trapo y al verme se quedó paralizado. Me miró durante varios segundos antes de decir: «Soledad, ¿qué haces aquí? No dijiste que venías». Le respondí que había decidido regresar, que necesitaba ver a mis hijos, que necesitaba intentar arreglar las cosas, y él negó con la cabeza con esa expresión de cansancio que yo conocía tan bien, y me dijo que las cosas no se podían arreglar así como así, que yo no podía aparecer después de 2 años y esperar que todo volviera a ser como antes. Le dije que lo sabía, pero que al menos quería intentarlo, que quería hablar con Miguel Ángel y Lucía y Daniel, que quería que ellos supieran que yo nunca los abandoné, aunque así lo sintieran. Roberto llamó a los niños y yo escuché sus pasos corriendo hacia la sala. Cuando aparecieron en la puerta, me quedé sin aire, porque habían crecido tanto en 2 años que casi no los reconocí. Miguel Ángel tenía 12 años y ya era casi un adolescente, alto y desgarbado con la voz cambiándole. Lucía tenía 10 años y se veía tan parecida a mí a esa edad que era como ver un espejo del pasado. Daniel tenía 7 años y había perdido toda esa redondez de bebé que yo recordaba. Los 3 se quedaron mirándome con expresiones que iban desde la confusión hasta la frialdad. Ninguno corrió a abrazarme. Ninguno gritó «mamá» con alegría. Solo se quedaron ahí parados como si yo fuera una visita inesperada y no su madre que regresaba después de 2 años de ausencia. Me arrodillé para estar a su altura y les dije «Hola, mis amores, soy mamá». Regresé y la respuesta fue un silencio incómodo hasta que Miguel Ángel dijo «Ya lo vemos». Daniel preguntó «¿Por qué estás aquí? Pensé que vivías en Estados Unidos». Y Lucía simplemente me miró con esos ojos que me recordaban tanto a los míos, pero llenos de una tristeza que ninguna niña de 10 años debería cargar. Intenté abrazarlos, pero ellos se quedaron rígidos, sin corresponder el abrazo, como si estuvieran abrazando a una extraña que los estaba incomodando, y sentí que se me partía el corazón en 1000 pedazos porque estos eran mis hijos, los bebés que había cargado en mi vientre y amamantado y cuidado durante años, y ahora me veían como si yo no significara nada para ellos. Beatriz los llamó para que fueran a cenar, y ellos se fueron sin siquiera mirar atrás, sin preguntarme si me iba a quedar o cuánto tiempo estaría aquí, y yo me quedé arrodillada en esa sala sintiendo que había perdido algo irreparable, que el precio de mi ausencia había sido demasiado alto y ahora estaba pagando las consecuencias. Roberto me dijo que podía quedarme a cenar si quería, pero que después tendría que buscar dónde dormir, porque no había espacio en la casa para mí, y esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que me hubiera dicho antes, porque estaba dejando muy claro que yo ya no era parte de esa familia, que mi lugar había sido ocupado por Beatriz y no había espacio para 2 madres. Me quedé a cenar por los niños, aunque la comida se me hacía un nudo en la garganta, mientras los veía interactuar con Beatriz con una naturalidad y un cariño que me destrozaban. La llamaban tía Betty, le pedían que les sirviera más comida, le contaban cosas de la escuela, y ella les respondía con esa paciencia y ese amor maternal que yo debería estar dándoles. Roberto comía en silencio, evitando mi mirada, y yo estaba sentada en esa mesa como un fantasma del pasado que nadie quería reconocer.
Después de cenar, intenté hablar con los niños individualmente, pero ninguno quiso quedarse a solas conmigo. Miguel Ángel me dijo que tenía tarea. Lucía dijo que estaba cansada y se fue a su cuarto. Daniel simplemente se escondió detrás de Beatriz, como si yo fuera alguien de quien había que protegerse. Me despedí diciéndoles que volvería mañana para pasar tiempo con ellos, que había traído regalos, que quería conocer su escuela y sus amigos, pero ninguno mostró entusiasmo. Solo asintieron con esa cortesía forzada de quien no quiere ser grosero, pero tampoco quiere comprometerse a nada. Salí de esa casa que debería haber sido mía y caminé por las calles oscuras del pueblo hasta llegar a la casa de mis padres que vivían a unas cuadras. Mi madre abrió la puerta y al verme se echó a llorar abrazándome con esa fuerza de las madres que han extrañado a sus hijos. Mi padre, que estaba más viejo y encorvado que cuando me fui, me abrazó también sin decir nada, porque los hombres de su generación no saben expresar emociones con palabras, pero las sienten profundamente. Les conté entre lágrimas todo lo que había pasado, cómo Roberto tenía otra mujer embarazada, cómo mis hijos me veían como una extraña, cómo había fracasado en mi intento de darles una vida mejor, porque les había dado cosas materiales, pero les había quitado lo más importante, que era mi presencia. Mi madre me dijo que me quedara con ellos el tiempo que necesitara, que mi cuarto seguía igual que cuando me fui, aunque ahora lo usaban para guardar cosas. Y esa noche dormí en la cama de mi infancia, mirando el techo de lámina que tantas veces había mirado de niña, soñando con escapar de esa pobreza. Y la ironía era que había escapado físicamente, pero había regresado emocionalmente destruida. Había ganado dinero, pero había perdido a mi familia. Había logrado darles cosas materiales, pero había sacrificado el vínculo emocional que no se puede comprar con ninguna cantidad de dólares. Los días siguientes intenté acercarme a mis hijos de todas las maneras posibles. Iba a su casa todos los días con los regalos que había traído: muñecas para Lucía, juguetes para Daniel, ropa y zapatos para Miguel Ángel. Pero ellos recibían los regalos con esa educación fría de quien recibe algo de un pariente lejano, no con la emoción de quien recibe algo de su madre. Intentaba llevarlos al parque, pero ellos decían que preferían quedarse en casa con tía Betty. Intentaba ayudarlos con la tarea, pero ellos decían que tía Betty ya les ayudaba. Intentaba cocinarles sus comidas favoritas, pero ellos decían que tía Betty las hacía mejor. Cada rechazo era una puñalada en el corazón. Cada comparación con Beatriz era una confirmación de que yo había sido reemplazada. Cada día que pasaba me daba cuenta más claramente de que regresar había sido un error, porque mi presencia solo estaba incomodando a todos. Solo estaba recordándoles a mis hijos que tenían una madre que los había abandonado, aunque hubiera sido con buenas intenciones. Solo estaba haciendo más evidente que la familia que ellos habían formado con Roberto y Beatriz no tenía espacio para mí. Hablé con Roberto una tarde cuando Beatriz había salido al mercado y le pregunté directamente si había alguna posibilidad de que nosotros volviéramos a estar juntos, si había algo que yo pudiera hacer para recuperar nuestro matrimonio. Y él me miró con esos ojos cansados y me dijo: Soledad, ese matrimonio murió el día que tú cruzaste la frontera. Ambos sabíamos que era un riesgo, pero lo tomamos de todos modos. Y las consecuencias están aquí ahora. Yo amo a Beatriz. Vamos a tener un hijo juntos. No puedo regresar contigo aunque quisiera, porque sería injusto para todos. Le pregunté qué iba a pasar con nuestros hijos, si él iba a dejar que Beatriz los criara como si fueran suyos. Y él me dijo que Beatriz ya los estaba criando, que llevaba más de un año siendo más madre para ellos de lo que yo había sido en los últimos 2 años, que los niños la querían y la necesitaban, y que separándola de ellos les haría más daño del que ya habían sufrido. Le grité que yo era su madre, que ninguna otra mujer podía ocupar mi lugar, y él me respondió con una calma cruel que el lugar de madre no se define por la biología, sino por la presencia, que una madre es quien está ahí día a día cuidando y amando y criando, no quien envía dinero desde lejos. Esas palabras me destruyeron porque en el fondo sabía que tenía razón, que yo había elegido ser proveedora en lugar de madre presente, que había creído que el dinero podía compensar mi ausencia cuando en realidad nada puede compensar la falta de presencia maternal en la vida de un niño. Salí de esa casa llorando y corrí hasta la casa de mis padres, donde me encerré en mi cuarto durante 2 días sin querer ver a nadie, sin querer comer, sin querer hablar,
Solo quería desaparecer porque el dolor era tan intenso que no sabía cómo seguir viviendo con él. Mi madre finalmente entró al cuarto y me dijo que tenía que levantarme, que tenía que decidir qué iba a hacer con mi vida, porque quedarme ahí revolcándome en el dolor no iba a cambiar nada, que podía elegir entre quedarse en el pueblo e intentar reconstruir poco a poco la relación con mis hijos, aunque Roberto estuviera con otra mujer, o podía regresar a Estados Unidos y seguir enviando dinero aceptando que mi rol en sus vidas era el de proveedora a distancia, o podía empezar una vida nueva en 1900, otro lugar donde nadie supiera mi historia y pudiera reconstruirme desde cero. La tercera opción me pareció cobarde, pero tentadora, la idea de irme a otro lugar donde nadie me conociera y no tuviera que cargar con el peso de ser la mujer que abandonó a sus hijos, donde pudiera pretender que era alguien diferente con una historia diferente. Pero sabía que no podía hacer eso porque por más que me fuera lejos el dolor y la culpa, me seguirían a donde quiera que fuera, porque no puedes huir de ti misma. Decidí quedarme en el pueblo e intentar recuperar la relación con mis hijos, aunque fuera poco a poco, aunque tomara años, aunque quizás nunca lograra que me vieran como su madre de la manera en que lo habían hecho antes de que me fuera. Busqué trabajo en el pueblo y conseguí un puesto en una tienda de ropa, ganando una miseria comparado con lo que ganaba en Estados Unidos, pero al menos era un ingreso. Renté un cuartito cerca de la casa de mis padres con parte de los ahorros que había traído. Y empecé a construir una nueva rutina donde iba a ver a mis hijos todos los días, aunque ellos me recibieran con frialdad. Poco a poco, con una paciencia infinita y un amor que dolía, empecé a ganarme pequeños espacios en sus vidas. Miguel Ángel eventualmente empezó a contarme cosas de la escuela, aunque seguía manteniendo una distancia emocional. Lucía comenzó a dejarme peinarla por las mañanas, aunque prefería que Beatriz lo hiciera. Daniel empezó a dejarme que le leyera cuentos antes de dormir los días que yo lograba quedarme hasta esa hora. Pero cada pequeño avance venía acompañado de retrocesos. Cada vez que pensaba que estaba logrando reconectar con ellos, pasaba algo que me recordaba que yo había perdido mi lugar, como el día del festival de la escuela, cuando Lucía presentó un número de baile y en el momento en que salió al escenario, buscó con la mirada a Beatriz y no a mí, aunque yo también estaba ahí. O como cuando Daniel se cayó y se raspó la rodilla y corrió llorando hacia Beatriz, ignorándome completamente a mí, que estaba a su lado. O como cuando Miguel Ángel tuvo una discusión con Roberto y buscó el consejo de Beatriz, diciéndole que ella lo entendía mejor que nadie. Cada uno de esos momentos era una confirmación dolorosa de que yo había sido reemplazada, de que el lugar que había dejado vacío había sido ocupado por alguien más, y ahora ese alguien era irreemplazable en las vidas de mis hijos. Beatriz, para su crédito, nunca fue grosera conmigo, ni intentó alejarme de los niños. De hecho, era amable y comprensiva de una manera que casi hacía las cosas peor, porque era difícil odiarla cuando podía ver que genuinamente quería a mis hijos y los cuidaba bien. Pero al mismo tiempo, su presencia era un recordatorio constante de mi fracaso como madre. Cuando Beatriz dio a luz a una niña que llamaron Sofía Elena Santos Ortega, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, una tristeza profunda, porque era la hija que Roberto había tenido con otra mujer, la hermana de mis hijos, que llevaba el apellido de él, pero no el mío. Pero por otro lado, una especie de resignación, porque esa bebé sellaba definitivamente el hecho de que Roberto y yo nunca íbamos a volver a estar juntos, que esa familia que ellos habían formado era real y permanente. Mis hijos adoraban a su nueva hermanita. La cuidaban con una ternura que me partía el corazón porque me hacía pensar en cómo habían sido ellos cuando eran bebés, en cómo yo los había cargado y cuidado con ese mismo amor antes de que todo se complicara. Miguel Ángel, que ahora tenía 13 años, era especialmente protector con Sofía. La cargaba con cuidado de no lastimarla, le cantaba canciones para dormirla, se levantaba en las noches cuando lloraba para ayudar a Beatriz. Y yo lo veía con ese orgullo agridulce de una madre que ve a su hijo convertirse en un buen hermano, pero que sabe que ese comportamiento también refleja el amor que siente por la familia que tiene con Beatriz y que no me incluye a mí. Lucía ayudaba a cambiarle los pañales a Sofía y a darle el biberón. Jugaba con ella durante horas haciéndola reír.
Y yo veía en esos momentos a la niña dulce y maternal que había sido antes de que yo me fuera, la niña que solía cuidar a Daniel cuando era bebé, y me preguntaba qué tipo de mujer sería si yo hubiera estado presente durante estos años cruciales de su crecimiento, si nuestra relación sería diferente si yo no hubiera elegido irme. Daniel, que ahora tenía 8 años, trataba a Sofía como su juguete favorito, la cargaba aunque era muy pequeña para él. Le hablaba en ese tono agudo que usan los niños cuando hablan con bebés, y yo veía que él no tenía casi ningún recuerdo de mí como madre presente, porque cuando me fui, él apenas tenía 3 años. Para él, Beatriz era su madre en todos los sentidos prácticos, y yo era solo esa mujer que venía de visita todos los días, y que insistía en que la llamara mamá, aunque para él esa palabra no significaba mucho en relación conmigo. Los meses se convirtieron en un año, y yo seguía ahí intentando construir algo con mis hijos, trabajando en la tienda de ropa, viviendo en mi cuartito, visitándolos todos los días, aunque sabía que mi presencia era tolerada más que deseada. La gente del pueblo me miraba con una mezcla de lástima y juicio. Algunos me compadecían por haber perdido a mi familia, otros me juzgaban por haberlos abandonado en primer lugar, y yo caminaba por esas calles cargando con ese estigma de ser la mujer que se fue y que ya no tenía lugar de regreso. Fue en el segundo año de mi regreso cuando las cosas llegaron a un punto de quiebre que cambiaría todo. Definitivamente, Miguel Ángel, que ahora tenía 14 años, se me acercó un día después de la escuela y me pidió que habláramos a solas. Fuimos al parque y nos sentamos en una banca bajo un árbol, y él me miró con esos ojos que eran tan parecidos a los de Roberto, y me dijo: «Mamá, necesito decirte algo, y no quiero que te enojes o te pongas triste, pero tengo que ser honesto contigo». Le dije que podía decirme lo que fuera, que yo estaba ahí para escucharlo sin juzgarlo, y él respiró profundo antes de soltar las palabras que yo había temido escuchar durante mucho tiempo. Dijo: «Mamá, yo sé que tú eres mi madre biológica y que te fuiste a trabajar a Estados Unidos para darnos una vida mejor. Papá y los abuelos nos han explicado eso 1000 veces, pero la verdad es que yo no te siento como mi mamá. Para mí, tía Betty es mi mamá, porque ella es quien ha estado aquí todos los días desde que tengo memoria reciente. Ella es quien me cuida cuando estoy enfermo, quien me ayuda con la tarea, quien me regaña cuando hago algo malo, quien me abraza cuando estoy triste. Y tú eres importante para mí, pero de una manera diferente, como una tía o una amiga, no como una mamá». Sentí que me clavaban 1000 puñales en el pecho mientras escuchaba a mi hijo de 14 años decirme con esa honestidad brutal de los adolescentes que yo no era su madre en el sentido emocional, que había sido reemplazada de manera tan completa que él ya no podía verme en ese rol, aunque biológicamente yo lo hubiera traído al mundo. Le pregunté con voz temblorosa si sus hermanos sentían lo mismo, y él asintió diciendo que habían hablado entre ellos y que Lucía y Daniel también veían a Beatriz como su mamá, que yo les caía bien y les importaba, pero que no podían forzarse a sentir algo que no sentían. Le pregunté si había algo que yo pudiera hacer para cambiar eso, si todavía había tiempo de recuperar esa conexión que habíamos tenido antes de que me fuera. Y él negó con la cabeza diciendo que no creía que fuera posible porque demasiado tiempo había pasado, porque los años más importantes de su formación los había pasado sin mí, porque los recuerdos que tenía de mí como madre presente eran tan pocos y tan lejanos que casi parecían de otra vida. Me dijo que entendía que yo había hecho lo que pensaba que era mejor, que no me culpaba por haberme ido, aunque durante mucho tiempo sí lo había hecho, pero que eso no cambiaba el resultado, que era que ellos habían formado una familia con papá y Beatriz y Sofía, y que aunque yo era bienvenida en sus vidas como una persona importante, no podía esperar ocupar el lugar de madre, porque ese lugar ya estaba ocupado. Lloré ahí en ese parque mientras Miguel Ángel me abrazaba con esa ternura incómoda de los adolescentes que no saben cómo consolar a un adulto llorando, y le agradecí por ser honesto conmigo, aunque sus palabras me hubieran destrozado. Le dije que lo entendía, aunque no lo entendía realmente. Le dije que respetaba sus sentimientos, aunque me partieran el alma. Le dije que siempre sería su madre, aunque él no me sintiera como tal, porque el amor de una madre no se apaga, aunque no sea correspondido.
Esa noche hablé con Lucía y con Daniel por separado, para preguntarles si ellos sentían lo mismo que Miguel Ángel. Lucía, que ahora tenía 12 años, me miró con esos ojos llenos de una tristeza antigua y me dijo que sí, que ella quería quererme como mamá, pero que no sabía cómo hacerlo, que cuando pensaba en la palabra mamá, la imagen que le venía a la mente era la de Beatriz, no la mía, que lo sentía mucho, pero esa era su verdad. Daniel, que tenía 9 años, fue más directo con esa falta de filtro de los niños y me dijo que él casi no me recordaba de cuando era pequeño, que las historias que le contaban los abuelos de cuando yo lo cuidaba le parecían cuentos de alguien más, que para él mamá siempre había sido Beatriz porque era lo único que conocía. Sus palabras, aunque esperadas, no dolieron menos. Cada una era una confirmación de que había perdido a mis hijos de manera irreversible, que por más que me quedara aquí intentando reconectar con ellos, nunca iba a poder recuperar lo que había perdido. Hablé con Beatriz unos días después, porque necesitaba escuchar de ella cómo se sentía respecto a toda esta situación. Nos sentamos en su cocina mientras los niños estaban en la escuela y le pregunté directamente si ella se sentía como la madre de Miguel Ángel, Lucía y Daniel, si los veía como sus hijos o como los hijos de Roberto que ella cuidaba. Ella me miró con esos ojos llenos de comprensión y me dijo que al principio solo quería ayudar a Roberto con los niños, porque veía que él estaba abrumado, que no había sido su intención reemplazarme, pero que con el tiempo había desarrollado un amor maternal por ellos, que era tan real y profundo como el amor que sentía por Sofía, que ellos la llamaban tía Betty, pero que en sus corazones ella sabía que ocupaba el lugar de madre. Le pregunté si creía que había espacio para 2 madres en la vida de esos niños, si ella podía compartir ese rol conmigo, y ella negó con la cabeza diciendo que había intentado hacer eso durante el tiempo que yo llevaba de regreso, pero que era confuso para los niños, que ellos necesitaban claridad sobre quién era su figura materna, y que esa figura era ella, aunque le doliera decirme eso, que yo siempre sería su madre biológica, y que ellos siempre me respetarían por eso, pero que el día a día de la maternidad lo ejercía ella. Le pregunté con la voz quebrándose si ella creía que yo debería irme del pueblo, si mi presencia estaba haciendo más daño que bien al recordarles constantemente a los niños que tenían una madre que los abandonó, y Beatriz se quedó callada durante mucho tiempo antes de decir que esa decisión solo yo podía tomarla, que ella no iba a pedirme que me fuera porque entendía que como madre tenía derecho a estar cerca de mis hijos, pero que también tenía que aceptar que las cosas habían cambiado y que, quizás, lo más saludable para todos sería que yo encontrara una manera de vivir con esa realidad sin intentar cambiarla constantemente. Esa conversación me dejó pensando durante semanas sobre qué debería hacer, si quedarme en el pueblo siendo un recordatorio constante de la madre ausente, trabajando en un trabajo que apenas me daba para vivir, viendo a mis hijos de lejos construir una vida que no me incluía de la manera que yo quería, o si irme de nuevo y aceptar que mi rol en sus vidas era limitado y que forzar una cercanía que ellos no sentían solo iba a crear resentimiento. La decisión la tomé finalmente cuando Lucía tuvo su graduación de primaria y durante la ceremonia cuando le preguntaron frente a todos quién era la persona más importante en su vida. Ella respondió sin dudar que era su mamá Beatriz, porque siempre había estado ahí para ella en los momentos buenos y malos, y aunque mencionó que también me agradecía a mí por haberla traído al mundo, el énfasis estaba claro. Beatriz era su madre, y yo era solo la mujer que la había parido. Esas palabras dichas frente a toda la escuela y las familias fueron la gota que derramó el vaso. Fueron la confirmación pública de lo que ya sabía privadamente que era, que mis hijos me habían borrado como madre de sus corazones, aunque me reconocieran como madre de sus cuerpos. Salí de esa ceremonia sin despedirme de nadie, y caminé hasta mi cuartito, donde empacué mis pocas pertenencias en la misma maleta con la que había regresado de Estados Unidos. Conté el dinero que me quedaba de los ahorros, que eran unos $5,000, después de 2 años de vivir con gastos mínimos. Escribí 3 cartas, una para cada uno de mis hijos, donde les explicaba que me iba, no porque no los amara, sino justamente porque los amaba tanto que no quería seguir siendo una fuente de confusión y dolor en sus vidas. Les decía que entendía y respetaba que ellos vieran a Beatriz como su madre, porque ella se lo había ganado con presencia y amor diario,
Les decía que yo siempre sería su madre biológica y que siempre los amaría con todo mi corazón, pero que había aprendido la lección más dura de todas, que es que el amor de una madre no garantiza el amor de los hijos, que la maternidad se construye día a día con presencia y que yo había elegido la ausencia aunque fuera con las mejores intenciones. Les dejé las cartas con mis padres, pidiéndoles que se las entregaran cuando ellos preguntaran por mí. Me despedí de mi madre y mi padre, que lloraron diciéndome que no me fuera otra vez, que me quedara cerca aunque fuera difícil, pero yo les expliqué que quedarme solo prolongaba un dolor que necesitaba dejar ir, que necesitaba empezar una vida nueva, donde no estuviera definida por este fracaso, donde pudiera ser alguien más que la mujer que abandonó a sus hijos. Me fui del pueblo al día siguiente en el autobús de la mañana, sin avisar a nadie más, sin despedirme de Roberto, ni de Beatriz, ni de mis hijos, porque sabía que si los veía no iba a tener el valor de irme. Fui a la Ciudad de México, donde nadie me conocía, y renté un cuarto en una vecindad usando parte de mis ahorros. Conseguí trabajo limpiando oficinas, igual que había hecho en Los Ángeles, porque era lo único que sabía hacer bien. Y empecé a construir una vida nueva, donde nadie supiera mi historia. Han pasado 3 años desde que me fui del pueblo. Mis hijos ahora tienen 17, 15 y 12 años. Hablo con ellos una vez cada 2 o 3 meses, cuando ellos se dignan a contestar mis llamadas. Las conversaciones son breves y superficiales. Me cuentan cosas básicas de sus vidas como si yo fuera una conocida lejana. Me agradecen el dinero que les sigo enviando cada mes, aunque ya no es tanto como antes, porque mi sueldo aquí apenas me alcanza para vivir. Y yo escucho sus voces que se vuelven más adultas cada vez. Y siento que estoy hablando con extraños que comparten mi sangre, pero no mi vida. Miguel Ángel está en la preparatoria y quiere estudiar ingeniería. Tiene novia y planes de futuro, que no me incluyen. Lucía está en la secundaria y le gusta dibujar. Está considerando estudiar diseño gráfico. Daniel está en la primaria todavía y, según me cuentan, es muy bueno en los deportes, especialmente el fútbol. Sé todo esto por las conversaciones breves que tenemos y por lo que mis padres me cuentan cuando los llamo, pero no formo parte activa de ninguno de esos momentos importantes de sus vidas. Hace 6 meses Roberto se casó oficialmente con Beatriz después de que finalmente procesáramos el divorcio. Vi las fotos que mi madre me envió, donde mis hijos se veían felices en la boda actuando como padrinos, donde Sofía, que ahora tiene 3 años, era la paje de flores, donde todos sonreían como la familia perfecta que son. Y yo miré esas fotos desde mi cuarto en la Ciudad de México, sintiendo una mezcla de alivio, porque al menos ellos son felices, y dolor, porque esa felicidad se construyó sobre la ausencia mía. La gente que me conoce aquí en la ciudad me pregunta a veces si tengo hijos, y yo ya no sé qué responder. A veces digo que sí y cambio rápidamente de tema para no tener que explicar que los tengo, pero no los tengo, que existen pero no son míos en el sentido real de la palabra. Otras veces digo que no, porque es más fácil que enfrentar las preguntas que vendrían después sobre por qué no vivo con ellos o por qué no hablo de ellos con el orgullo maternal que se supone que todas las madres tienen. He intentado construir una vida aquí que no gire alrededor del dolor de haberlos perdido. Trabajo, tengo algunas amistades superficiales, voy a misa los domingos, aunque ya no rezo con la fe que tenía antes, porque ¿cómo mantienes la fe en un Dios que permite que el amor maternal sea tan dolorosamente no correspondido? Como le pides a Dios que bendiga a tus hijos cuando ellos te han borrado de sus corazones, aunque tú los lleves siempre en el tuyo. Hay noches en las que no puedo dormir pensando en todas las decisiones que tomé y preguntándome qué hubiera pasado si hubiera elegido diferente, si me hubiera quedado en el pueblo aunque pasáramos hambre, si hubiera buscado trabajo allá aunque fuera mal pagado, si hubiera elegido la pobreza compartida sobre la relativa prosperidad en la distancia. Sé que no sirve de nada torturarme con esos qué hubiera pasado porque no puedo cambiar el pasado, pero el cerebro humano es cruel y te hace revivir tus errores una y otra vez, especialmente en la oscuridad de la noche, cuando no hay distracciones que te salven de tus propios pensamientos. Me he preguntado 1000 veces si hice lo correcto al irme a Estados Unidos, si el sacrificio valió la pena, si mis hijos están mejor ahora con las oportunidades que el dinero que envié les dio, y la respuesta es compleja porque materialmente sí están mejor, tienen educación y comida y ropa y una casa digna,
pero emocionalmente perdieron a su madre, y eso es algo que ninguna cantidad de dinero puede compensar. La pregunta entonces se convierte en ¿qué es más importante? ¿La supervivencia material o la conexión emocional? Y la respuesta debería ser obvia, pero cuando estás en medio de la pobreza desesperante, las líneas se vuelven borrosas. Lo que sí sé con certeza es que la sociedad juzga a las madres migrantes de una manera brutal e injusta. Nos llaman abandonadoras cuando estamos haciendo exactamente lo contrario. Nos estamos sacrificando de la manera más dolorosa posible para darles a nuestros hijos lo que no podemos darles, quedándonos. Pero ese sacrificio no se ve ni se valora, porque la expectativa es que las madres deben estar presentes siempre sin importar las circunstancias. Que una madre que no está físicamente presente no es una madre real, aunque esté trabajando 18 horas al día para enviar dinero a casa. Nadie habla de los padres que migran con la misma dureza. A ellos se les ve como proveedores haciendo lo que deben hacer, pero a las madres se nos exige presencia y provisión simultáneamente. Y cuando tenemos que elegir una, porque no podemos hacer ambas, siempre elegimos mal según los ojos de la sociedad. Si te quedas y tus hijos pasan hambre, eres una mala madre por no buscar mejores oportunidades. Si te vas y les das oportunidades, eres una mala madre por abandonarlos. Es una trampa moral de la que no hay escape. Mis hijos me llaman la mujer que los abandonó, aunque yo nunca los abandoné en mi corazón, aunque cada centavo que gané fue para ellos. Aunque cada noche que pasé sola en un país extraño lloraba pensando en ellos. Aunque mi única motivación para soportar la humillación y el cansancio y la soledad era darles una vida mejor. Pero el abandono se mide en presencia física, no en intención emocional. Y por esa métrica, efectivamente, los abandoné sin importar cuáles fueran mis razones. Lo más doloroso es que entiendo su perspectiva. Si yo fuera una niña de 6 años, cuya madre se fue un día y no regresó durante años, probablemente también sentiría que me habían abandonado. Probablemente también construiría una coraza emocional para protegerme del dolor. Probablemente también transferiría mi amor maternal a la figura femenina que estuviera presente día a día. Los niños no entienden de sacrificios ni de intenciones, ni de contextos económicos. Ellos solo entienden de presencia y ausencia, de quien está ahí cuando lloran y quien no, de quien los abraza cuando tienen miedo y quien no. Y Beatriz, para todo el crédito que merece, estuvo ahí para mis hijos de una manera que yo no pude estar. Los cuidó cuando estaban enfermos, los consoló cuando estaban tristes, los ayudó con sus tareas, asistió a sus eventos escolares, estuvo presente en los 1000 pequeños momentos que conforman la crianza y que construyen esos lazos irrompibles entre madre e hijo. Ella se ganó el derecho de ser llamada madre de mis hijos con presencia y amor diario, mientras yo perdí ese derecho con mi ausencia, sin importar que esa ausencia fuera por trabajar para ellos. A veces me pregunto si mis hijos algún día cuando sean adultos, y quizás tengan sus propios hijos, entenderán las decisiones que tomé, si verán mi historia con ojos más compasivos, si podrán perdonarme no por haberlos abandonado, porque insisto en que no los abandoné, sino por haber elegido mal entre 2 opciones imposibles. A veces fantaseo con que Miguel Ángel me llame un día y me diga, mamá, ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste, o que Lucía me escriba una carta diciendo que me perdona, o que Daniel me busque para conocerme realmente como la persona que soy, no como la figura ausente que fue. Pero esas son solo fantasías, y yo he aprendido a vivir en la realidad por dolorosa que sea. La realidad es que crucé una frontera por mis hijos buscando darles un futuro mejor, y en el proceso perdí mi presente con ellos. La realidad es que sacrifiqué la maternidad presente por la provisión económica, y descubrí demasiado tarde que los niños prefieren tener menos cosas y más mamá. La realidad es que hoy mis hijos me llaman la mujer que los abandonó, y técnicamente no están equivocados, aunque esa etiqueta ignore toda la complejidad y el dolor y el amor que hubo detrás de esa decisión. Vivo ahora con esta contradicción de ser madre, pero no serlo, de tener hijos que existen, pero que no me pertenecen emocionalmente, de amar profundamente a 3 personas que me ven como una conocida lejana, de cargar con el peso de una decisión que tomé con amor, pero que resultó en pérdida. Esta es mi historia.
La historia de Soledad Cruz, una mujer de 54 años que cruzó una frontera buscando salvar a sus hijos y terminó convirtiéndose en la villana de su propia narrativa familiar. Una historia que se repite en millones de mujeres migrantes que hacemos sacrificios imposibles y recibimos a cambio juicios imposibles. Y ahora que he contado mi historia completa sin filtros ni justificaciones excesivas, ahora que he puesto sobre la mesa cada error y cada dolor y cada momento de desesperación, tengo que decir que si pudiera regresar en el tiempo, no sé si tomaría una decisión diferente, porque en ese momento, con la información y las opciones que tenía, parecía la única salida posible. Pero sabiendo lo que sé ahora sobre el costo emocional de esa decisión, quizás hubiera elegido la pobreza compartida sobre la prosperidad en la distancia. Quizás hubiera entendido que los niños pueden sobrevivir sin cosas materiales, pero no pueden prosperar emocionalmente sin la presencia materna. Pero eso es hablar desde el presente con el beneficio de la retrospectiva. Y en el momento en que tomé esa decisión, lo único que veía era a mis 3 hijos con hambre, con ropa rota, con zapatos agujereados, sin acceso a educación de calidad, sin oportunidades de futuro, y pensé que mi amor de madre exigía que yo hiciera algo drástico para cambiar esa realidad, aunque ese algo drástico fuera separarme de ellos temporalmente. Nunca imaginé que lo temporal se convertiría en permanente, que los meses se volverían años, que la separación física se convertiría en separación emocional irreversible. He aprendido que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, que puedes hacer algo con todo el amor del mundo, y aún así el resultado puede ser devastador, que la maternidad es el trabajo más complejo y contradictorio que existe, porque constantemente tienes que elegir entre opciones que todas tienen consecuencias terribles y ninguna tiene garantías de éxito. He aprendido que no existe la decisión perfecta cuando eres una madre pobre en un país que te ha fallado, que todas las opciones disponibles son versiones diferentes del mismo fracaso sistémico. Y he aprendido que el dolor de perder a tus hijos emocionalmente es diferente al dolor de perderlos físicamente, pero no menos intenso, que puedes verlos crecer de lejos y sentir que estás viendo a extraños que llevan tu sangre pero no tu historia, que puedes amarlos con cada fibra de tu ser, y ese amor puede no ser correspondido, y aún así no puedes dejar de amarlos porque el amor maternal no tiene interruptor de apagado, aunque te destroce día tras día. Vivo ahora en esta Ciudad de México enorme y anónima, donde soy solo una más de los millones de personas que cargan con historias dolorosas, donde nadie me conoce como la mujer que abandonó a sus hijos, porque aquí nadie me conoce de ninguna manera, donde tengo la ilusión de ser alguien nuevo, aunque por dentro siga siendo la misma Soledad que cruzó aquella frontera hace tantos años con el corazón lleno de esperanza y miedo a partes iguales. Trabajo limpiando oficinas en las noches. Vivo en un cuarto pequeño pero limpio, en una vecindad donde los vecinos se saludan con cortesía, pero no se involucran en las vidas de los demás, como comida sencilla que preparo en una parrilla eléctrica. Ahorro lo poco que puedo después de pagar renta y gastos básicos y enviar algo de dinero a mis hijos, aunque ya casi no lo necesitan, porque Roberto y Beatriz tienen trabajos estables. Los domingos voy a un parque cerca de mi vecindad y me siento en una banca a ver familias jugando, madres con sus hijos pequeños, padres enseñándoles a andar en bicicleta, abuelos cargando bebés, y me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Si Miguel Ángel y Lucía y Daniel estarían aquí conmigo en este parque, si me llamarían para contarme sus problemas y sus alegrías, si yo conocería a sus amigos y sus novios y sus sueños de futuro de primera mano, en lugar de a través de conversaciones telefónicas esporádicas, donde me cuentan lo mínimo con esa educación distante de quien cumple una obligación. A veces veo a otras mujeres que parecen llevar el mismo peso que yo, mujeres latinas de mi edad con miradas perdidas que probablemente también dejaron hijos atrás, que también cruzaron fronteras buscando mejores futuros, que también descubrieron que el precio del sueño americano puede ser la pérdida de la familia, y quisiera acercarme y preguntarles si ellas también se arrepienten, si ellas también se preguntan si valió la pena, si ellas también cargan con esta culpa que te corroe desde adentro, aunque sepas racionalmente que hiciste lo que pensabas que era correcto.
Pero no lo hago porque algunas heridas son demasiado profundas para compartirlas con extraños, porque algunas historias duelen tanto que mantenerlas dentro es la única manera de seguir funcionando, porque si empiezo a hablar de esto con alguien que realmente escuche, probablemente me derrumbaré de una manera de la que no podré recuperarme, y necesito mantenerme funcional para seguir trabajando y sobreviviendo y enviando ese dinero que mis hijos ya no necesitan, pero que yo sigo mandando porque es lo único que me hace sentir que todavía estoy cumpliendo, aunque sea mínimamente mi rol de madre. He pensado en escribirles cartas largas a Miguel Ángel y Lucía y Daniel explicándoles todo, cada detalle de por qué tomé las decisiones que tomé, cada noche que lloré pensando en ellos, cada vez que rechacé salir con compañeras de trabajo porque prefería ahorrar ese dinero para ellos, cada momento en que pensé en regresar, pero me detuve porque sabía que si regresaba sin haber logrado juntar suficiente dinero, todo el sacrificio habría sido en vano. Pero nunca he enviado esas cartas porque sé que las recibirían con esa cortesía fría con la que reciben todo lo que viene de mí. Las leerían quizás por obligación, pero no con el corazón abierto a entender realmente. Y después las guardarían en un cajón o las tirarían y seguirían con sus vidas donde yo soy solo una nota al pie. Mis padres me llaman cada semana y siempre me preguntan cuándo voy a ir a visitarlos, cuándo voy a regresar al pueblo, aunque sea por unos días, y yo siempre encuentro excusas porque no tengo dinero para el viaje o porque no puedo pedir días libres en el trabajo. Pero la verdad es que no quiero regresar a ese pueblo donde todos me conocen como la mujer que abandonó a sus hijos, donde tendría que ver a Roberto y Beatriz y su familia perfecta, donde tendría que saludar a mis hijos que me verían como una visita molesta que interrumpe su normalidad, donde cada esquina me recordaría lo que perdí y lo que nunca podré recuperar. Mi madre, que ahora tiene 78 años, me dice que la vida es corta y que no debería desperdiciarla viviendo en el pasado, que debería perdonarme a mí misma y seguir adelante, que debería buscar mi propia felicidad en lugar de vivir en función de hijos que ya no me necesitan ni me quieren de la manera que yo quisiera. Y sé que tiene razón en teoría, pero en la práctica no sé cómo se hace eso. ¿Cómo perdonas algo que sientes que es imperdonable? ¿Cómo sigues adelante cuando una parte tan fundamental de ti se quedó atrás? ¿Cómo buscas tu propia felicidad cuando tu definición de felicidad siempre ha estado ligada a tus hijos y ahora ellos están felices pero sin ti? He intentado construir algo parecido a una vida aquí en la ciudad. He ido a grupos de la iglesia donde conocí a otras mujeres con las que comparto actividades ocasionales. He tomado un curso de repostería pensando que quizás podría poner un negocio pequeño de pasteles desde casa. He tratado de encontrar pasatiempos que llenen las horas vacías que antes dedicaba a preocuparme obsesivamente por mis hijos. Pero todo se siente superficial. Todo se siente como estar actuando el papel de una persona que vive en lugar de realmente vivir. Porque ¿cómo vives plenamente cuando la mayor parte de tu corazón está con 3 personas que te han borrado de sus vidas? El próximo mes, Miguel Ángel cumplirá 18 años y se convertirá legalmente en adulto. Probablemente entrará a la universidad a estudiar ingeniería como ha planeado. Probablemente se mudará a otra ciudad. Probablemente construirá una vida completamente independiente donde yo seré solo un número telefónico que rara vez marca. Lucía cumplirá 16 y estará en los últimos años de preparatoria pensando en su propio futuro. Probablemente también se irá a estudiar fuera. Probablemente conocerá a alguien y se enamorará y se casará algún día y yo me enteraré por mis padres porque dudo que me invite a su boda. Daniel cumplirá 13 y entrará a la adolescencia, esa etapa donde los hijos se distancian naturalmente de sus padres, y en nuestro caso, donde ya hay tanta distancia emocional, probablemente dejaremos de hablar por completo. Y yo estaré aquí en mi cuarto en la Ciudad de México, trabajando mis turnos nocturnos, limpiando oficinas, viviendo una vida que no es vida, existiendo, pero no viviendo realmente, cargando con este peso de haber sacrificado todo por nada, porque al final no les di lo que realmente necesitaban, que era mi presencia. Y en cambio les di dinero que sirvió para mejorar sus condiciones materiales, pero no sus condiciones emocionales en relación conmigo. Esta es la paradoja cruel de la migración maternal forzada por la pobreza. Haces lo que crees que es mejor para tus hijos, y en el proceso los pierdes. Trabajas día y noche para darles oportunidades,
y ellos usan esas oportunidades para construir vidas donde tú no cabes. Te sacrificas pensando que algún día te lo agradecerán, y en lugar de gratitud recibes indiferencia o peor aún, resentimiento por haberte ido aunque te fuiste por ellos. Y la sociedad te juzga sin entender la imposibilidad de la situación, sin entender que elegir entre dejar que tus hijos pasen hambre o separarlos temporalmente de ti no es realmente una elección. Es una trampa que te tiende un sistema económico brutal que te obliga a tomar decisiones imposibles y después te culpa por las consecuencias de esas decisiones, como si tú hubieras tenido opciones reales cuando en realidad nunca las tuviste. Si pudiera darle un mensaje a otras madres que están considerando migrar, les diría que piensen muy cuidadosamente en el costo emocional, que no subestimen el daño que la separación puede causar en la relación con sus hijos, que consideren si hay absolutamente cualquier otra opción antes de tomar este camino, porque una vez que lo tomas, no hay regreso. Pero también sé que muchas mujeres no tienen otras opciones, que están en situaciones tan desesperadas que migrar parece ser la única salida. Y en esos casos no hay consejo que darles, más que prepárense para el dolor, prepárense para la posibilidad de perder a sus hijos emocionalmente, mientras trabajan por darles un futuro mejor materialmente. Y si pudiera darle un mensaje a la sociedad que juzga a las madres migrantes, les diría que antes de llamarnos abandonadoras, entiendan que ninguna madre deja a sus hijos por gusto, que lo hacemos porque sentimos que no tenemos otra opción, que cada día que pasamos lejos de ellos es una agonía, que el dinero que enviamos está mojado con nuestras lágrimas y nuestro sudor, que merecemos compasión, no juicio, que el verdadero villano de esta historia no son las madres que migran, sino el sistema económico que nos obliga a elegir entre estar con nuestros hijos o darles de comer. Pero sé que mi mensaje no va a cambiar nada, que las madres van a seguir migrando porque la pobreza las va a seguir obligando a tomar decisiones imposibles, que los hijos van a seguir sintiéndose abandonados porque no pueden entender el contexto adulto de esas decisiones, que la sociedad va a seguir juzgando porque es más fácil culpar a las madres individuales que cuestionar las estructuras que nos ponen en esas posiciones imposibles. Y yo voy a seguir viviendo aquí en mi cuarto pequeño en la Ciudad de México, trabajando mis turnos nocturnos, llamando a mis hijos cada 2 o 3 meses para escuchar sus voces distantes, enviándoles dinero que ya no necesitan, pero que yo sigo mandando, porque es lo único que me hace sentir que todavía soy algo para ellos, aunque ese algo sea solo una proveedora distante. Voy a seguir cargando con esta culpa y este dolor y esta contradicción de ser madre sin poder ejercer la maternidad, de amar profundamente a 3 personas que me ven como una extraña, de haber cruzado una frontera por ellos y haberme convertido en el proceso en la mujer que los abandonó. Esta es mi historia, cruda y dolorosa y sin final feliz, la historia de Soledad Cruz, que a sus 54 años sigue buscando redención en una situación que probablemente no tiene redención posible, que sigue esperando que algún día sus hijos entiendan, aunque probablemente nunca lo harán, que sigue amándolos con todo su corazón, aunque ese amor no sea correspondido de la manera que ella necesita. Y si hay otras madres ahí afuera viviendo historias similares, cargando con culpas similares, sufriendo dolores similares, quiero que sepan que no están solas, que somos millones las que hemos tenido que tomar estas decisiones imposibles, que el dolor que sienten es válido aunque la sociedad les diga que no tienen derecho a sentirlo porque fueron ustedes quienes eligieron irse, que merecen compasión y comprensión aunque rara vez las reciban. Y si hay hijos de madres migrantes leyendo esto o escuchando esto, les pido que intenten entender que sus madres no se fueron porque no los amaran, se fueron porque los amaban tanto que estaban dispuestas a sacrificar su propia felicidad y su relación con ustedes por darles un futuro mejor, que ese sacrificio, aunque incomprendido, fue real y doloroso, que merecen al menos el beneficio de la duda sobre sus intenciones, aunque no puedan perdonar las consecuencias. Mi historia no tiene un final feliz, porque la vida real rara vez lo tiene, especialmente para las mujeres pobres que migran por necesidad, pero tiene una verdad que necesitaba ser contada, la verdad de que crucé una frontera por mis hijos buscando salvarlos de la pobreza y en el proceso me convertí en la villana de su historia, la verdad de que el amor maternal no siempre es suficiente
cuando se enfrenta a sistemas económicos brutales y distancias físicas insalvables, la verdad de que puedes hacer todo lo que crees correcto y aún así fracasar en lo que más importa. Y ahora que he contado esta verdad, ahora que he puesto mi dolor en palabras que otros pueden leer o escuchar, espero que al menos sirva para que alguien entienda un poco mejor esta realidad que viven millones de madres migrantes. Espero que genere, aunque sea un momento de reflexión sobre lo cruel que puede ser juzgar decisiones que fueron tomadas en contextos de desesperación. Espero que ayude a que menos niños crezcan diciendo que sus madres los abandonaron, cuando en realidad sus madres los amaron tanto que estuvieron dispuestas a perderse a sí mismas por darles una oportunidad mejor. Esta es la historia de Soledad Cruz, 54 años, madre de 3 hijos que ya no la reconocen como tal, mujer que cruzó fronteras buscando cumplir el sueño imposible de ser madre y proveedora simultáneamente, y descubrió demasiado tarde que ese sueño era exactamente eso, imposible, al menos en las circunstancias en las que nos tocó vivir a tantas mujeres como yo.